Bueno, pues bienvenidos a las imágenes, a las novedades de por la tarde, como queráis llamarlo. Aquí estamos un día más a mi canal. Mirad cómo tengo las piernas de tanto andar, Mira. Increíble, Y por esto me pagan, Ya lo sabes, descárgate esas aplicaciones que tenemos en la cajita de la descripción. Bueno, van a empezar a subir ya las pantallas. Esta mañana hemos visto cómo estaban empezando a colocar y a preparar el terreno para mismamente ya esta tarde de hoy, martes 5 de septiembre, comenzar a colocar las primeras pantallas aquí en el lateral oeste. Seguimos viendo toda la losa del terreno de juego con muchísimas piezas, sobre todo estas que tienen una forma muy peculiar, y es las que van a conectar en las esquinas que aún faltaban por colocar. Míralo. Estas estructuras que las irán colocando en la zona sur del estadio. Ya están bajando los enganches. Mira cómo lo cogen gracias a ese listón. Y esta de aquí parece un palo de fregona. Además, mirad que parece las celebraciones de los jugadores. Está atizando a la pantalla y en breve van a empezar ya a subir ese paño de pantalla. Ya está cogido, Sí, ya está cogido. Ah, vale, que está cogido por el camión grúa. Vale, lo tienen que colocar en posición. Fíjate, esa es la primera pantalla que van a subir al lateral oeste. 4 personas. Y fijaos lo grande que es ese paño de pantalla. Madre mía. Ay, coge el enganche. No lo coge. Está ahí suelto todavía. Vamos a ver si lo cogen. En breve lo van a enganchar. Y esto sería algo único porque en los fondos no vimos cómo colocaban los enganches, así que primicia total. Mira. Esas son las... Vaya, hombre. Machote. Primicia total. Cómo enganchan esos cables de izado. Qué guay, Nunca lo había visto. Lo he visto de manera frontal, pero no lo había visto desde esta perspectiva. Se ríen porque saben que va a ser una operación compleja y lo han hecho un montón de veces. Ya han soltado las eslingas del camión grúa y en breve ya comenzarán a subir ese pañito de pantalla para el lateral. Esta es la primera pantalla que van a colocar en las estructuras del videomarcador, en este caso en el lateral oeste. En breve va para arriba, Bueno, pues de momento lo han dejado en suspensión, pero en breve ya empiezan a tirar del cable, en este caso los polipastos, que tienen que estar colocados pues en los raíles que están discurriendo aquí en la cercha de rodadura del lateral oeste. Ahí vemos a 2 pedazos de cracks para que toda la operación salga bien, por supuesto. Así que vamos a ver cuándo empiezan a subirlo. De momento se ha quedado así, No responde. Ahí va para arriba, ahora sí, Ahora sí que sí. Mirad, mirad el fondo. Hasta el final. Vamos paño de pantalla. O vamos pantalla. Esta imagen mola. Si no estuviesen los telescópicos de las grúas, estaría preciosa. Estaría preciosísima esa imagen, que de momento estamos viendo cómo sube la pantalla. Y la verdad es que como que parece que va más lenta de lo habitual, ¿no? En los fondos vimos como iba más rápida. O al menos eso parece.
Hoy ahora me estoy fijando en la esquina del fondo sur con el lateral oeste y mirad cómo están colocando una gran pieza para la formación inferior de esa esquina, esa estructura que corresponde y que conecta el lateral oeste con el fondo sur. Mirad qué verdadera locura, qué envergadura que tiene esa pieza que están subiendo ahora mismo, bueno, ya está subida y que están anclando ahí al lateral oeste. Ahí sigue subiendo la pantalla, muy lenta. De fondo ahora mismo tenemos las pantallas del fondo sur del videomarcador 360 y ahí seguimos viendo ahora con las terchas de fondo. Qué bonito, qué bonito. Soy un apasionado, soy un romántico. Pues la verdad es que les ha costado, pero bastante, porque llevaba prácticamente todo el día esta pantalla colocada y no la habían subido, no se habían atrevido a subirla. Y mirad ahora mismo la grúa torre, una de las grúas torres que falta por retirar. Ya sabéis que quedan 2 grúas torres solamente en las obras, esta que tenemos en pantalla y en el lado opuesto en el fondo norte. A punto de llegar la primera pantalla, la primera de los laterales, Ya sabéis que tenemos en los fondos tanto norte y sur ya totalmente puestas todas esas correspondientes pantallas. Y a ver si desde ahí se ve perfectamente cómo van a recibir la primera pantalla. Como no, muy importante, líneas de vida. Muy, pero que muy importante. Ya están cogiendo la herramienta para atraer, o más bien traer, sería la palabra, el paño de pantalla hacia la estructura. Ahí podemos ver cómo ya está en posición para que con las herramientas necesarias la lleven a su posición. A ver. Qué bien se ve desde aquí, Se ha sentado. Bueno, vamos a ver si cogen la pantalla o no. Bueno, pues ahí llevan un rato y van a intentar coger los útiles necesarios para traer la pantalla, pero de momento parece que se resiste. Y ahí en la parte sur de la losa del terreno de juego también están empezando a subir una nueva estructura para el videomarcador, que esa coincide y conecta con también la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Parece que va a este lado de aquí. Están a tope con las estructuras, Parece que quieren terminar cuanto antes con las estructuras del videomarcador 360. Esto sigue igual. Ahí podemos ver cómo siguen subiendo estructuras, en este caso a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Están dándose mucha, pero que mucha prisa, porque aquí también están preparando otra gran estructura, justamente en la parte norte de la losa del terreno de juego. Están preparando otra. En este caso es para el fondo norte con el lateral oeste. A punto de configurar esa nueva estructura, A punto. Mira. Ya tenemos esa ya totalmente instalada, conectada. Y otra gran estructura que van a dejar en ese sitio en breve. Madre mía. Bueno, y los de aquí pues siguen sin colocar y posicionar ese paño de pantalla. Bueno, pues en este lado del lateral oeste, esta esquina con el fondo norte, ya esa pieza que estaban preparando pues la están subiendo. Y podemos ver como los pedazos de cracks están también subiendo en la cesta. Ahí de fondo el videomarcador, al menos en el lado norte, y van a colocar esa nueva estructura en esta esquina, que mirad cómo avanza, Por supuesto, el suelo para la pasarela de mantenimiento que tendrá en la parte interior el videomarcador 360 del nuevo Bernabéu. Bueno, pues otra nueva pieza que han encajado con la que ya estaba
colocada en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Vamos a seguir visualizando cositas. Ahí podemos ver cómo esos asientos que se han desanclado o se han despegado de su sitio, podemos ver que están en estos precisos instantes pues con servicios de reparaciones y mantenimiento en esos asientos pues que ya no están en su lugar. Podemos ver también otro ejemplo aquí arriba. Debe ser que se ha dado algún que otro problema y han tenido que quitarlo. Vamos a ver si tenemos algún otro trabajo muy parecido al que estábamos viendo ahora. Sí, hay al fondo. Parece que tenemos a otro trabajador, pero no tiene pinta de que esté con los asientos. Uy, qué culito. Bueno, pues ahí tenemos el paño de pantalla que parece que en estos precisos instantes sí lo van a llevar a su lugar. Lo han descolgado totalmente de esos cables de izado y en cualquier momento lo van a llevar a su posición. Bueno, pues falsa alarma. Falsa alarma. Mirad lo que está sucediendo. Están volviendo a bajar la pantalla. ¿Será una prueba? Uy, uy, uy. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues la han vuelto a bajar. Después de tanto tiempo ahí arriba, debe ser que están haciendo pruebas y hayan bajado el paño de pantalla justo encima de la tapa del hipogeo. Que por cierto, mirad cómo se ve el interior del hipogeo, esa última bandeja más cercana al exterior. Obviamente no podemos ver toda la bandeja en su totalidad, pero podemos ver cómo está la luz encendida en el interior y por lo tanto esos servicios de mantenimiento del césped que ya estarán con las pruebas definitivas. Es la primera vez, quiero recordarlo, es la primera vez que está el césped en las bandejas en el interior del hipogeo. Por lo tanto veremos a ver la semana que viene, cuando vuelvan a sacar las bandejas, en qué estado se encuentra el césped. Imagino que lo tienen todo pensado y saldrá mejor de lo que ha entrado. En este hueco de aquí, a ver si es este, sí, creo que es este. Mira, 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 ahí se ve movimiento. Ojalá poder estar ahí, pero bueno, más que nada para que veáis cómo se ve el césped desde el segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí va a pasar un jardinero. Ahí está. Anda, mira, que van con pantucos. Van con protecciones en los pies. Qué chulo. Fíjate. Para que no sepa que son pantucos, pues es lo que hemos visto. Como si estuviésemos en un hospital. Qué locura, para que veáis el cuidado que tiene que tener, bueno, que tienen que tener en general todos los trabajadores ahí en el hipogeo. Wow. Bueno, pues efectivamente están con pruebas, vuelven a subir esa pantalla. Esto es verdad, no estoy ni rebobinando ni echando hacia adelante el vídeo. Además podemos ver que el sol se está moviendo cada vez que sacamos el izado de la pantalla, así que otra prueba más para demostrar que esto es correcto. A ver si ahora ya lo colocan al fin. A ver, vamos a ampliar. Uy, que no sé yo, no sé yo. Ahora tiene pinta de que sí, Ya van a colocar esa pantalla, están decididos. Demasiado decididos. A ver si hay ahora un poquito de suerte y colocan la pantalla ya en su sitio. A ver, a ver, a ver. Es que lo malo que desde esta ubicación no podemos ver bien cómo trabajan con las pantallas. Cuando se verá bien es cuando estén los trabajos en el lado opuesto, en la cercha de rotadura del lateral este. Vamos a ver si con un poquito de suerte cogen la pantalla y lo vemos aquí en exclusiva en el canal de JR. Tiene pinta de que tienen los útiles cogidos, las herramientas necesarias para colocar la pantalla. Mira, 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 ahí va, ahí va. Ahí va la pantalla a su sitio. Ahí va la pantalla a su sitio.
Ahora sí que sí, esto va en serio, ¿eh? Os lo he dicho antes, que tenían la cara de decididos, pero total. Y la cara es el espejo del alma. Y gracias a este dispositivo podemos ver perfectamente la cara de esos pedazos de cracks que están en las alturas. Ahí estamos viendo algo totalmente épico, histórico. La primera pantalla del vídeo marcador 360 grados en el lateral oeste. Me hace gracia que cuando hago los directos en TikTok decía la gente: pero ¿qué pasa con las pantallas en los laterales? ¿Pero no iba a ser un vídeo marcador 360 grados? ¿Por qué solamente ahí en los fondos? ¿Hemos sido engañados? Que no. ¿Cómo se nota que no sigues a Jesús Ramírez en YouTube? ¿Por qué? Porque todos los días te informo de lo que va sucediendo. Todos los días. Menos la semana que viene, que me voy de lunes a sábado a Fuerteventura. ¡Viva Fuerteventura! Intentaré subir vídeos también desde allí, desde la isla. Si me queréis enviar los vídeos vosotros, los puedo coger perfectamente, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿se resiste o no se resiste? Ya sabéis que la primera siempre cuesta, pero poco a poco lo van a ir acercando. Ahí va. A su sitio. A ver cómo queda, ¿eh? A ver cómo queda. Desde aquí no se va a ver bien. No se va a ver, pero nada bien. No se ve bien porque es que no nos pilla de forma frontal a la estructura. Además es que se ve como muy oscuro. Si fuese allí se vería muchísimo mejor, pero muchísimo. Pero bueno, alguna vez tendría que ocurrir en este lado, ¿no? Para completar el vídeo marcador 360 hay que completar los dos laterales. Bueno, pues ya han colocado la parte inferior, como podemos observar. Ahí está, totalmente colocada. Y ahí están con la parte superior, a puntito de llegar ya a colocar esa primera pantalla en esta estructura del vídeo marcador 360, aquí en la parte central del lateral oeste. Ahí vemos cómo tiran de la cadena, no precisamente la del inodoro, pero sobre todo para ajustar esa pieza a su sitio. Y el tema asientos, mirad cómo han desalojado todos estos que hay en el segundo anfiteatro hasta la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí lo podemos ver. Y también, volviendo a este lado del segundo anfiteatro, mirad cómo han dejado todo esto ya prácticamente desolado. Ya sin los asientos. Así que iremos viendo también trabajos durante estos días para la preparación e instalación de los nuevos asientos. Mirad hasta dónde llega. Vamos a hacer un barrido. Todo este segundo anfiteatro del lateral oeste, que llegan hasta este sector. Y también, como hemos visto antes me refiero a por la mañana, han empezado a desatornillar esos asientos, esos tres sectores, como ya avisábamos en el vídeo de ayer, en la grada baja y grada alta del fondo norte. De momento pues los han desatornillado, así es como se ha quedado. Prácticamente pues parece que venimos de una batalla, ¿no? Así que esta semana y la que viene pues a base de retirar los antiguos asientos y colocar los nuevos en estos sectores. En el resto del estadio no tenemos grandes novedades. Hemos visto esta mañana cómo trabajaban en el lateral del Skybar de la Torre D. Tampoco es que hayan colocado más paneles definitivos. Seguimos viendo cositas. Ahí vemos cómo siguen operando en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. La colocación de esas estructuras para la formación de esas esquinas. De momento en la esquina que tenemos allí no hay ningún tipo de movimiento. Si tenemos en esta esquina de la izquierda
en la del fondo sur con el lateral oeste y en el fondo sur con el lateral este. Vamos a ver ahora a última hora estas últimas novedades de las estructuras para el videomarcador 360 grados, donde está trabajando en estos precisos instantes, y nos vamos al lado opuesto, nos vamos al otro lado, al lateral este, donde podemos observar que siguen trabajando a estas horas de la tarde, hoy martes 5 de septiembre. A ver si en estas 2 semanas tenemos ya las estructuras completamente listas. Y aquí siguen con la pantalla, que aún no la han colocado en su sitio. Vemos esa pequeña ranura en la parte superior. Así que, bueno, vamos a irnos al lateral este, que tampoco es que tengamos muchas novedades, pero bueno, lo sacamos para que estéis al tanto de todo. Grada abatible completamente abierta, los nuevos asientos VIP entre los banquillos y el palco de honor. Los palcos aún no están construidos y las mamparas que han ido colocando en esas guías en las diferentes zonas del lateral este. Cuarto anfiteatro, faltan por colocar esos asientos en la parte más superior y en la parte central. Veremos a ver si lo hacen en estas 2 semanas y vamos a ir recogiendo cable en el vídeo de hoy. Bueno, pues hasta aquí las novedades de la tarde, hoy martes 5 de septiembre de 2023. Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Mañana nos vemos, cuchufletos y cuchufletas. Gracias y hasta pronto.